Hola, buen día. Vamos a compartir juntos una meditación del Evangelio de hoy, que es Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 21 al 26. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y llamamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor, ven a llenarnos de ti, Señor. Queremos en este día recibir la palabra de la verdad, la palabra de la salvación, escucharla atentamente con inmenso amor, con gran amor, con mucha fe, poder recibirla, darle su espacio para que venga a habitarnos, a encarnarse, vivirla, para que podamos vivirla en nosotros y bueno, y así ser evangelios vivos, ¿sí? Personas de fe, porque de eso se trata la fe. Y ahora ya lo vamos a ver. El Señor lo que nos dice justamente se resume en esta oración que he hecho hoy, me doy cuenta ahora. Así que miren cómo estará presente el Espíritu Santo, que nos anticipa en una oración sencilla el Evangelio de hoy. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio. Dice, Jesús dijo a sus discípulos, el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me quedo... En mi oración personal hace un momento el Señor me dejó un mensaje, pero se ve que era para mí. Ahora para compartir con ustedes, tengo otro mensaje. Sentía en mi corazón fuertemente mientras leía las palabras de Judas, no el Iscariote, el otro Judas. Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y creo que entendía un poco lo que quería decir Judas. Nosotros ya te conocemos. O sea, ¿para qué vas a venir a manifestarte a nosotros? Ya estás con nosotros. Y era una lógica dentro del sentido común bastante aceptable. ¿Sí? Aceptable. Según nuestras maneras de pensar, que son muy pequeñitas, muy limitadas comparadas con la sabiduría divina, comparadas con el plan divino, con el pensamiento divino, dentro del plan divino, que tiene otro camino para nosotros, va más profundo. Él quiere otras cosas,
no se trata únicamente de reclutar gente. Manifestate al mundo para que todos crean y ya está. O sea, no pasa por ahí. Jesús sigue insistiendo con que me manifestaré a ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Jesús va mucho más profundo a lo que Judas pudo llegar a entender y que a lo mejor nosotros pensaríamos tal cual como Judas. Jesús va mucho más allá y Jesús de alguna manera también nos deja ver de que la unión con Él, de que esta cuestión de recibirlo a Él, de creer en Él, de vivir lo que Él nos enseña, no es tan simple. No es tan simple. Jesús, nosotros estamos acostumbrados a los cumplimientos. Nosotros cumplimos cosas. Sabemos que tenemos que hacer tal cosa, vamos y la hacemos a veces. ¿Sí? Acá dice, recibir mis mandamientos y los cumple. Hasta ahí vamos bien. Vamos dentro de la idea de Judas. Pero Jesús da un paso adelante. Dice, ese es el que me ama, el que los cumple. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El paso adelante que da Jesús es que está bien que cumplas mis mandamientos, pero mis mandamientos deben ser cumplidos por amor. Y ahí la cuestión cambia. Incluso Jesús relaciona la fe con el amor. Porque ¿quién vive en él? ¿Quién escucha y recibe sus mandamientos? Aquel que de alguna manera le cree. Yo le creo. Pero vivir esos mandamientos de acuerdo a como Él me los dice, a veces cuando están oponiéndose con mis propios sentimientos, pensamientos, voluntades, quereres, intereses, condiciones, cuando se enfrentan, cuando no van juntos por el mismo camino, sino que se enfrentan, ahí ya la cosa cambia, ahí ya la cosa no es lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. Jesús dice, vayamos por el mismo camino, cumplamos los mandamientos, pero necesito que sea por amor. Y ese es un trecho de camino extra o que se va caminando junto con el del cumplimiento, cuando recibo sus palabras, las creo, las quiero vivir, las pongo en vida, pero debe ser por amor y en el amor. Y eso ya no es tan simple, y el Señor es el que se va a encargar de que eso sea en nosotros, cuando nosotros por la fe le creamos y tratemos de vivir esa palabra en la que hemos creído. Por amor. Vamos a un ejemplo. Me viene ahora, digo, para poner los pies sobre la tierra. Ama a tus enemigos. No es fácil. No es fácil amar a los enemigos. Tengo que hacer todo un camino mental para salirme de un mandato casi colectivo desde el principio de la creación del hombre, diría casi, en donde salgamos del ojo por ojo y el diente por diente. Si vos me hiciste tal daño, tenés que pagar de la misma manera ese daño que me has hecho. Y fíjense ustedes que esa lógica de pensamiento no está tan errada, pero es una justicia que no nos corresponde a nosotros. Eso está dentro del juicio divino. ¿Por qué? Porque únicamente Dios sabe con qué intención actuó cada uno. Nuestras miradas a veces son muy estrechas. Nosotros miramos de acuerdo al efecto que produjo en nosotros los actos de los demás.
pudiendo haber sido los actos de los demás ofensas, actos negativos en nuestra contra, contra nuestra persona, que nos ha dolido, nos ha dañado, nos ha provocado sufrimiento y nosotros queremos que esa persona pague. Bien, les cuento, eso no está tan lejano de lo que Dios mismo quiere para nosotros. De hecho, cuando hablamos de las realidades espirituales, incluso de la vida del hombre, hablamos de, por ejemplo, cielo, purgatorio e infierno. Y en el purgatorio están aquellos todos a los cuales los pecados les han sido perdonados, pero les queda pagar la culpa del pecado. Entonces, no es que esté tan errada, solo que esa parte no nos corresponde a nosotros. Nosotros debemos amar y amar desde el perdón. Dios se encarga del resto. Dios se encarga del efecto negativo, de lo que se arrastra junto con la ofensa, que es el daño que provoca la ofensa. Entonces, todo lleva un tiempo de purificación de la vida. El purgatorio no empieza después de la muerte. Yo puedo purgar mis pecados, limpiar y restaurar todo lo que el pecado rompió desde aquí, desde la tierra. Entonces, hago una conversión de vida, ¿sí? Me convierto. En esa conversión voy y me confieso, hago una confesión de vida, de toda mi vida. Entonces, todos mis pecados son perdonados, y puedo empezar de cero. Ahora el tema es que hay todo un tiempo de purificación, que es un tiempo en donde mi alma va siendo purificada. Y la purificación viene de la mano del sufrimiento. Hay de la mano de a veces, porque el dolor, el pecado provoca dolor. El pecado nos daña, nos rompe especialmente el vínculo que tenemos con Dios. Ese vínculo puede ser restablecido, pero por medio del sacramento de la confesión. Pero el daño que provocó, eso lleva un tiempo de purificación, de restauración de la vida, y en esa purificación y restauración de la vida, donde se va restaurando lo que el pecado, repito, lo que el pecado rompió, vamos quedando así como si estuviéramos recién nacidos, recién bautizados. Y llegar a un punto tal en donde en el alma ya no hay más mancha, en donde ya quedamos relimpios y todo quedó no con grietas ni con parches, sino que quedó todo impecable, el alma santa, en donde tenemos necesidad de tal purificación. ¿Se resiste ese tiempo de la purificación? Sí, con Dios y en Dios. Si permanecemos con Jesús, es como dice a él, dice aquí, yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Mientras permanezco con ustedes. El que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. Yo lo amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. Es en nuestro sí, en ese sí por la fe, nuestra alma será restaurada y vamos a tener una experiencia de un Jesús vivo actuando en nosotros, que hará una transformación de nuestro ser como únicamente Él lo puede hacer. Solos
no podríamos nunca. Y si no permanecemos en Él, desde la fe, en lo que Él nos dice, y en ese sí de vivir, en ese sí a su palabra, a sus mandatos, si no permanecemos en Él por la fe y en el amor, no podríamos nunca llegar a la transformación a la que Él nos quiere llevar, en donde seamos, resumiéndolo, otros Cristos. Otros Cristos. De esa transformación nos habla el Señor, en donde Chani ya no sea Chani, con todas las debilidades que tengo y que tenía, porque puedo hablar de esto porque lo he vivido. Sé quién era hace unos 30 años atrás. Sé de la cantidad de cosas de las que el Señor me ha transformado, y únicamente por su amor y en el amor, porque de lo contrario nunca podría haberlo logrado. Todos los logros espirituales de cambio, de quién soy, de cómo canalizar mi carácter, mis formas, únicamente lo pude hacer escuchando su palabra, diciéndole sí, sí te creo, Señor, sí quiero ser así, pero ayúdame, porque yo sola no puedo. ¿Por cuántas crisis pasé? ¿Por cuántas crisis? ¿Por cuántas renuncias? ¿Por cuántos no a mi voluntad? Y morir a la propia voluntad es sufrimiento. Es decir, Señor, pero yo creo que con esto, de esta manera, vos me estás diciendo otra cosa, pero ¿cómo? ¿Y dónde está la justicia? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está aquello? Déjame que de eso yo me encargo. Me decía en mi corazón. Y pude ser testigo de lo que es una transformación. Por eso, a veces, decirle sí al Señor nos cuestan muchas lágrimas. Tener fe en el Señor nos cuestan muchas lágrimas. Muchas renuncias, muchas cosas. Es decir, había realidades de vida que las pedía y yo decía, no puedo vivir sin esto. Y el Señor con la vida me iba diciendo, pero si estoy yo, conmigo lo tenés todo. ¿Qué más querés? Costó, cuesta. ¿Daría un paso atrás? Ni uno. ¿Por qué? Por la conciencia de la vida eterna que el Señor fue creando en mí. Porque sé que la vida, ¿cuánto voy a vivir acá? Es lo que les digo siempre. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir acá? 100 años. Como mucho, no creo llegar a los 100 años. No sé, a lo mejor de repente el Señor me dé esa sorpresita, pero supongamos, 100 años, supongamos. 100 años, ya tengo 55, me falta, ya estoy en el tiempo de descuento. ¿Cuánto tiempo voy a vivir acá? No lo sé. ¿Cuántos son los logros que quiero tener acá? La vida pasa volando, el tiempo vuela. No puedo creer ya la edad que tengo. O sea, y hay cosas que las sigo esperando, pero ya de otra manera. O sea, ya me he dado cuenta que tenga o no tenga esto, me da igual. Porque puedo vivir igual, estoy viva igual, soy feliz igual. Y no hay nada que quiera más que vivir en la gracia de Dios, que vivir con Jesús, en Jesús, con el Señor, con el Padre de los cielos, en la conciencia de su acción amorosa, del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu. ¿Hay algo más grande? Para mí no. Dentro de la elección que hice siendo muy chica, viendo el camino que me ofrece el mundo, el camino que me ofrece mi querer, el camino que Dios me ofrece, no renuncio jamás al que Dios me ofrece, porque vi quién soy por mí misma. No quiero saber nada con mis propias decisiones que me llevan a chocarme la cabeza contra la pared
una y otra vez, porque esos intereses propios no me llevan a nada. Dijeran algunos la autorrealización, las realizaciones humanas, el bienestar, lucha por vos, amate a vos, el amor a mí misma, el amor, el mayor amor que puedo tenerme a mí misma, lo veo cuando amo a Jesús. Ese es el mayor amor que puedo ver por mí misma. Porque cuando lo amo a Él es como aprendo a amarme a mí y a verme a mí misma como Él me ve. Y cuando me veo como Él me ve, lo único que veo es una Chani linda, hermosa. Cuando me veo con mis propios ojos, según yo y según lo que el mundo ha puesto en nuestra cabeza, me estaría haciendo cirugías de todo tipo, porque la belleza física es la belleza ideal. La belleza física es la que tenemos por la que luchar, para ser bien vistos, para ser aceptados, para tener un lugar en la sociedad, en la gente, en las personas. ¡Qué mentira! ¡Qué tremendas mentiras! No sé cuánto tenga que vivir en este mundo, cuánto tiempo me quede. Sí pido por una vida digna. El Señor quiere que seamos felices. El Señor quiere que vivamos en la abundancia. Los hijos de Dios no fueron creados para ser unos pobres diablos. Los hijos de Dios no fueron creados para vivir en toda carencia, Los hijos de Dios han sido creados para conocer a Dios, a su Padre, y vivir una felicidad eterna con Él, junto a Él, sin más ya ningún tipo de necesidad. Quizás aquí en la tierra tengamos carencias, pero no todas, porque la divina providencia se encarga de que no nos falte nada. Y el que tiene carencias verdaderas, reales, va a vivir el Hijo de Dios verdadero, el que cree en Dios verdaderamente, va a vivir lo que es la divina providencia. No le va a faltar el pan en su mesa, porque quizás no se lo pueda proveer por sí mismo, pero vendrán otros para hacerse cargo. Otros hermanos. Somos familia. Algunos tienen mucho, me van a decir, ¿y por qué nosotros nada? Y capaz que el que tiene mucho tenga que aprender, teniendo mucho, a ser un buen hijo de Dios. Y los que tienen poco, muy poco quizás, tengan que aprender a ser hijos de Dios viviendo en la pobreza, pero sin que les falte nada. Quizás tengamos que descubrir en este mundo de hoy el desprendimiento total de todo aquello que es mundo y materia, tiempo y cosas. Para poder recibir con amor los tiempos de Dios, sus caminos y todo lo que Él nos quiera dar. El amor de Dios, lo que el Señor nos quiere dar por sobre todas las cosas es su amor, y que nosotros aprendamos a recibir su amor para poder amarlo, a Él, a nosotros mismos, a los demás. Cuando eso sucede, dice aquí el Señor que Él se manifiesta en nosotros. No tengo ninguna duda de eso. El Señor nos habla al corazón. El Señor se manifiesta en la divina providencia. El Señor se manifiesta de tantas formas.
El Señor se manifiesta en el hermano que es amigo. El Señor se manifiesta en la misión que me encomienda. El Señor se manifiesta a través de milagros cotidianos, cotidianos. El Señor se manifiesta de 1000 maneras en nuestra vida. No tengo dudas, lo experimento a diario, porque he aprendido a ver que Él está en todo y en todos. Y cuando aprendes a ver eso, resulta que la vida es un milagro. Este videíto que estoy haciendo es un milagro. Todo es el milagro de Dios. Estamos preparándonos para Pentecostés, para la venida del Espíritu Santo. Y vamos a pedirle al Señor el don del Espíritu Santo para que vaya ayudándonos en esta vida a verlo en todo y en todos, para que pueda ir descubriendo en cada cosa que vivo su milagro de amor. El Espíritu Santo es quien nos enseñará todo lo que Jesús dijo. Todo esto que vamos meditando día a día y vamos comprendiendo y se va encarnando y lo vamos haciendo vida, todo eso es la obra del Espíritu Santo, no son nuestros méritos. El Espíritu Santo está presente, obrando en nosotros continuamente. Y cuando nos olvidamos de algo, Él nos lo recuerda. Estamos viviendo algo que es obra de Él y nosotros capaz que lo miremos agradecidos y Él nos dirá, esto es obra de Dios. ¿Te acordás cuando leíste y escuchaste y recibiste esa palabra que decía tal cosa? Bueno, ese es el Espíritu de Jesús obrando en vos. El Espíritu Santo nos trae a Jesús, nos hace otros Jesucitos. Amén. Gloria a ti, Señor. Gracias por el milagro de la vida, por cada milagro, Señor. Gracias. Bendito, alabado y adorado seas. Te amo, Jesús. Te amo, Padre, Espíritu Santo de amor, María Santísima. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta mañana si Dios quiere.